El espejo del baño todavía conservaba pequeñas gotas de vapor cuando Mariana terminó de secarse las manos. La luz blanca del techo parpadeó apenas una vez, lo suficiente para que creyera haber visto otra silueta detrás de ella. Al girarse, solo encontró la puerta cerrada y el pasillo completamente vacío. Volvió a mirar el reflejo con una sonrisa incómoda, convencida de que el cansancio después de un largo turno de trabajo podía jugar malas pasadas. Sin embargo, justo antes de apagar la luz, notó que en el espejo alguien parecía tardar un instante más en imitar su último movimiento. La sensación desapareció tan rápido como había llegado, pero desde aquella noche comenzó a circular una historia que todavía hoy muchas personas aseguran haber escuchado en distintas ciudades de México. Se dice que algunos espejos antiguos no reflejan exactamente el presente, sino algo que permanece escondido detrás de la realidad cotidiana. Nadie ha logrado demostrarlo. Tampoco nadie ha podido explicar por qué personas que jamás se conocieron describen detalles sorprendentemente parecidos. Mariana vivía sola en un pequeño departamento ubicado sobre una avenida donde el ruido del tráfico nunca desaparecía por completo. Su rutina era tan predecible que cada noche parecía una copia de la anterior. Dejaba las llaves junto a un florero seco. Preparaba café para la mañana siguiente, revisaba el celular unos minutos y finalmente se dirigía al baño para lavarse el rostro antes de dormir. El espejo había estado allí desde que rentó el lugar. El propietario mencionó que pertenecía al departamento desde hacía muchos años y que varios inquilinos habían querido cambiarlo porque era demasiado pesado para retirarlo de la pared. Ella nunca le dio importancia. Era un espejo común, ligeramente desgastado en las esquinas y con pequeñas manchas oscuras bajo el cristal que cualquiera atribuiría al paso del tiempo. Durante meses no ocurrió absolutamente nada extraño. Hasta aquella noche. Después del primer incidente comenzó a prestar atención sin querer hacerlo. Cada vez que se detenía frente al espejo, sentía la necesidad de comprobar que el reflejo respondía exactamente igual que ella. Levantaba una mano, parpadeaba, giraba la cabeza lentamente. Todo parecía normal, pero una madrugada, mientras se cepillaba los dientes, creyó distinguir movimiento en el fondo del reflejo, no detrás de ella, más allá de la pared. Como si existiera otro pasillo oculto donde alguien acababa de cruzar caminando con absoluta tranquilidad. Escupió la pasta, encendió todas las luces del departamento y revisó cada habitación. No había nadie. Pensó que quizá había confundido las sombras producidas por los faros de los automóviles que entraban por la ventana. Esa explicación le bastó durante unos días. El verdadero problema comenzó cuando intentó evitar el espejo. Descubrió que cuanto menos lo observaba, mayor era la sensación de que algo ocurría dentro de él cuando no estaba mirando. En varias ocasiones regresó al baño porque tenía la impresión de haber escuchado un leve golpe proveniente del cristal. Nunca encontró nada fuera de lugar. Incluso grabó un video con el celular apoyado sobre el lavabo mientras dormía. A la mañana siguiente revisó varias horas de grabación. No apareció ninguna figura, ningún ruido extraño, ninguna alteración evidente. Solo hubo un instante que llamó su atención. A las 3:17 de la madrugada, sin motivo aparente, la cámara perdió el enfoque durante apenas un segundo. Cuando recuperó la imagen, el espejo parecía ligeramente empañado, pese a que el baño permanecía completamente seco. El fenómeno duró menos de 2 segundos. Cualquiera habría pensado en un fallo del teléfono. Semanas después, invitó a su hermana menor a cenar. No mencionó absolutamente nada sobre el espejo para evitar influenciarla. Mientras preparaban café,
La hermana entró al baño y salió casi de inmediato con expresión desconcertada. Preguntó si alguien más vivía allí. Mariana respondió que no. La hermana explicó que, durante un instante, creyó ver a un hombre asomado en el reflejo del pasillo. Pensó que era una fotografía colgada detrás de ella, pero al salir comprobó que la pared estaba completamente vacía. Ninguna de las dos volvió a mencionar el asunto aquella noche. Con el paso de los meses comenzaron los pequeños detalles imposibles de verificar. Un cepillo aparecía ligeramente desplazado. Una toalla parecía distinta a como la había dejado. El reflejo de la puerta parecía abrirse un poco antes que la puerta verdadera cuando ella entraba al baño. Eran diferencias tan mínimas que podían atribuirse a errores de percepción. Sin embargo, la incomodidad crecía cada día. Lo más extraño todavía no había ocurrido. Una noche, después de regresar de una reunión familiar, Mariana encontró una grieta muy fina atravesando una esquina del espejo. Le sorprendió porque esa mañana el cristal estaba intacto. Acercó la mano para tocarla y descubrió que la superficie seguía completamente lisa. La grieta solo existía dentro del reflejo. Pasó un paño húmedo. Observó desde distintos ángulos. No había ninguna marca real. Al día siguiente, la grieta había desaparecido. En cambio, apareció algo distinto. Durante unos segundos creyó distinguir una puerta al fondo del reflejo, una puerta de madera vieja que no existía en su baño. Parpadeó varias veces y volvió a desaparecer. La historia terminó de difundirse cuando Mariana abandonó el departamento sin dar demasiadas explicaciones. Algunos vecinos afirmaron que nunca volvió a recoger ciertas pertenencias. Otros aseguraban que simplemente encontró un lugar mejor para vivir. Años después, un nuevo inquilino comentó casualmente durante una reunión que había retirado el viejo espejo porque le provocaba una sensación muy incómoda. Nadie le había contado nada. Según dijo, cada madrugada tenía la impresión de que alguien seguía caminando detrás del cristal, siempre fuera de sincronía con el resto del departamento. El espejo desapareció poco tiempo después. Nadie sabe dónde terminó. Sin embargo, todavía circula el rumor de que cuando alguien permanece demasiado tiempo observándolo en silencio, el reflejo tarda un instante más en abandonar la habitación. En otra ciudad, lejos de aquel edificio, una familia decidió restaurar la vieja casa que había pertenecido a sus abuelos durante generaciones. El inmueble llevaba cerrado casi 15 años. Las ventanas permanecían cubiertas por una capa gruesa de polvo y las habitaciones conservaban muebles exactamente donde habían sido dejados. Entre todos los objetos olvidados había un espejo ovalado apoyado contra una pared del dormitorio principal. El marco estaba tallado con flores desgastadas y presentaba pequeñas grietas producidas por la humedad. Nadie mostró demasiado interés por conservarlo. Pensaban venderlo junto con otros muebles antiguos. El hijo mayor comenzó a limpiar el dormitorio una tarde mientras el resto de la familia acomodaba cajas en la planta baja. Colocó el espejo frente a la ventana para aprovechar mejor la luz. Al levantar la vista, creyó que alguien acababa de cruzar por el pasillo reflejado detrás de él. Pensó que era su padre. Lo llamó varias veces sin obtener respuesta. Bajó las escaleras y descubrió que todos permanecían trabajando en el patio trasero desde hacía más de media hora. No comentó nada. Al día siguiente volvió a ocurrir. Esta vez el movimiento era mucho más lento. Una figura parecía detenerse al final del pasillo reflejado y desaparecer antes de llegar a la puerta del dormitorio. El muchacho inspeccionó cuidadosamente toda la planta superior. No encontró señales de que alguien hubiera entrado. Tampoco existían huellas sobre el polvo acumulado en el piso. Lo atribuyó al cansancio provocado por las largas jornadas de limpieza. Sin embargo,
comenzaron a aparecer coincidencias difíciles de ignorar. Su madre comentó durante la cena que le molestaba la sensación de ser observada cuando pasaba frente al espejo. La abuela, que casi nunca hablaba sobre la antigua casa, pidió de inmediato que lo cubrieran con una sábana. Nadie entendió la razón. Insistió en que algunos objetos no debían permanecer descubiertos después del anochecer. Cuando le preguntaron por qué, simplemente respondió que ciertas cosas reflejan más de lo que deberían. Aquella respuesta despertó la curiosidad de todos. La abuela terminó confesando que, siendo niña, evitaba entrar a ese dormitorio porque aseguraba ver personas desconocidas caminando detrás del cristal. Los adultos siempre le decían que eran juegos de la imaginación. Décadas después, descubrió que una tía suya había contado exactamente la misma historia muchos años antes. Nunca encontraron explicación. Con el tiempo dejaron de hablar del tema hasta convertirlo en uno de esos relatos familiares que permanecen ocultos para no incomodar a nadie. El espejo fue cubierto esa misma noche. Permaneció oculto durante varias semanas mientras continuaban las reparaciones. Parecía que el asunto había terminado, hasta que un trabajador llegó temprano para instalar nuevas lámparas y retiró accidentalmente la sábana sin saber el motivo por el cual estaba allí. Horas después, comentó, entre risas, que aquel espejo tenía un defecto muy extraño. Según él, reflejaba perfectamente la habitación, excepto una puerta que aparecía cerrada aunque la verdadera permanecía completamente abierta. Nadie respondió. El silencio resultó mucho más inquietante que cualquier explicación. El hombre regresó al día siguiente para comprobar si había sido una ilusión provocada por la luz. Observó el espejo durante varios minutos. La puerta reflejada permanecía cerrada. Cuando decidió acercarse para examinar mejor el cristal, creyó escuchar 3 golpes secos provenientes del otro lado del reflejo. No detrás del espejo, del otro lado. Dio un paso hacia atrás, convencido de que el sonido había provenido del viejo armario de madera. Lo abrió. Estaba completamente vacío. Después de aquel incidente, rechazó continuar trabajando en esa habitación. Inventó una excusa relacionada con otro empleo y nunca volvió. La familia terminó vendiendo la casa meses más tarde. El comprador pidió retirar algunos muebles, pero decidió conservar el espejo porque consideró que combinaba perfectamente con el estilo antiguo del dormitorio. Ninguno de los antiguos propietarios le habló de las historias asociadas al objeto. Creían que era mejor dejar atrás aquel recuerdo. Poco tiempo después, comenzaron a llegar comentarios entre vecinos. El nuevo dueño acostumbraba levantarse antes del amanecer para leer en silencio junto a la ventana. En más de una ocasión mencionó que el reflejo del dormitorio parecía mostrar la luz del sol varios minutos antes de que realmente amaneciera. Nadie supo qué responder. Algunos dijeron que el cristal estaba deformado. Otros culparon al ángulo de la ventana. Pero hubo quien recordó las viejas palabras de la abuela. Algunos espejos no muestran únicamente lo que tienen enfrente. La leyenda continuó extendiéndose de boca en boca. Cada persona agregaba un detalle distinto. Algunos hablaban de figuras inmóviles, otros describían habitaciones que jamás habían existido. Todos coincidían únicamente en una cosa. Cuanto más tiempo permanecía alguien intentando descubrir el secreto del espejo, más difícil resultaba convencerse de que todo había sido una simple ilusión. La siguiente historia comenzó muchos años después, en un hotel donde el espejo de una habitación parecía reflejar algo que ningún huésped encontraba al abrir la puerta real. Hay relatos que desaparecen con el tiempo, pero otros siguen encontrando nuevos testigos. Suscríbete y acompaña este recorrido antes de que aparezca la siguiente historia que nadie ha logrado explicar. El recepcionista deslizó la tarjeta magnética sobre el mostrador con la misma rutina de siempre.
La habitación 407 llevaba ocupándose sin interrupciones desde hacía años y nunca había recibido una queja importante. El hotel era discreto, frecuentado por personas que solo buscaban descansar una noche antes de continuar su viaje. Pasillos silenciosos, alfombras oscuras, lámparas de luz cálida y un olor permanente a madera pulida formaban parte de un ambiente tan común que resultaba imposible sospechar que precisamente allí comenzaría una de las leyendas urbanas más persistentes relacionadas con los espejos. Daniel llegó poco antes de las 11 de la noche, después de conducir durante casi 8 horas. Apenas dejó la maleta junto a la cama, cerró las cortinas y encendió el aire acondicionado. El cuarto era pequeño, impecable y prácticamente idéntico a cientos de habitaciones de hotel repartidas por todo el país. Frente a la cama había un espejo rectangular colocado sobre un escritorio de madera clara. Reflejaba perfectamente la puerta de entrada, el armario y parte del pasillo interior que conducía al baño. Nada parecía fuera de lo normal. Mientras respondía a algunos mensajes en el celular, escuchó el sonido de una puerta cerrándose en el pasillo exterior. Era un ruido completamente habitual en cualquier hotel. Levantó la vista por simple reflejo y observó el espejo durante apenas un segundo. Entonces ocurrió algo que tardaría meses en olvidar. En el reflejo apareció un hombre caminando lentamente por el pasillo interior de la habitación, justo detrás de la puerta del baño. Daniel giró inmediatamente. El pasillo estaba completamente vacío. Se quedó inmóvil varios segundos, esperando encontrar una explicación sencilla. Pensó que quizá había confundido el movimiento de alguien pasando por el corredor exterior con un reflejo extraño del espejo. Caminó hasta la puerta, la abrió y miró hacia ambos lados. Solo había silencio y una larga alfombra iluminada por luces tenues instaladas cerca del suelo. Regresó al escritorio sin darle demasiada importancia. Después de todo, el cansancio acumulado podía provocar errores de percepción. Se sirvió un vaso de agua y continuó revisando el teléfono. Sin embargo, antes de apagar la pantalla, volvió a levantar la vista. El hombre ya no estaba. En cambio, el espejo reflejaba el pasillo interior ligeramente más largo de lo que realmente era, apenas unos centímetros. Una diferencia tan pequeña que solo podía apreciarse si se observaba con mucha atención. Durante varios minutos hizo pequeñas pruebas. Abría la puerta del baño, la cerraba, encendía la luz, la apagaba. Todo parecía responder exactamente igual dentro y fuera del espejo. Finalmente decidió dormir. A las 2:47 de la madrugada lo despertó un sonido metálico. No era fuerte. Parecía el leve golpe de una llave contra una superficie de cristal. Permaneció acostado intentando identificar el origen del ruido. El aire acondicionado seguía funcionando con normalidad. El pasillo exterior permanecía en silencio. El sonido volvió a escucharse unos segundos después. Se incorporó lentamente y dirigió la mirada hacia el escritorio. El espejo reflejaba la habitación casi completamente oscura. Sin embargo, había una diferencia imposible de ignorar. La puerta de entrada aparecía entreabierta. Daniel giró inmediatamente la cabeza. La puerta real seguía perfectamente cerrada. Volvió a mirar el espejo. La abertura permanecía allí. Podía verse incluso un estrecho espacio negro entre la puerta y el marco. Durante varios segundos permaneció inmóvil tratando de convencerse de que la oscuridad estaba deformando las sombras. Encendió la lámpara de la mesa de noche. El reflejo cambió al instante. La puerta volvió a aparecer completamente cerrada. No logró volver a dormir. A la mañana siguiente comentó lo ocurrido con absoluta naturalidad durante el desayuno. Esperaba escuchar una explicación relacionada con la iluminación o algún defecto del espejo.
La recepcionista sonrió con cierta incomodidad y respondió que otras personas habían mencionado cosas parecidas durante los últimos años, aunque nunca exactamente iguales. Algunos aseguraban que el reflejo mostraba una ventana donde solo existía una pared. Otros juraban haber visto el carrito de limpieza detenido frente a su habitación, mientras, al abrir la puerta, el pasillo permanecía completamente vacío. El gerente, al escuchar la conversación, intervino rápidamente diciendo que todo se debía a la antigüedad del cristal y cambió de tema. Daniel abandonó el hotel convencido de que había exagerado una simple coincidencia. 3 semanas después, recibió una llamada inesperada. Había olvidado un cargador dentro de la habitación. Aceptó regresar porque debía atravesar nuevamente aquella ciudad por cuestiones de trabajo. Pidió exactamente la misma habitación, más por curiosidad que por otra cosa. La recepcionista dudó unos segundos antes de entregarle nuevamente la tarjeta. Aquella noche decidió grabar continuamente el espejo utilizando otro teléfono colocado sobre el escritorio. No pretendía demostrar nada. Solo quería comprobar que todo había sido producto del cansancio. Durante horas no ocurrió absolutamente nada. La grabación mostraba una habitación inmóvil. A las 3:12 decidió detener el experimento. Fue entonces cuando ocurrió el detalle que jamás consiguió explicar. Mientras estiraba la mano para tomar el teléfono que estaba grabando, vio claramente cómo su reflejo todavía permanecía sentado durante una fracción de segundo. No fue un movimiento diferente, no hizo ningún gesto extraño, simplemente reaccionó un instante después. Una diferencia tan mínima que cualquiera habría dudado de sí mismo. Daniel retrocedió inmediatamente. El reflejo se levantó exactamente igual que él. Todo volvió a sincronizarse. Revisó la grabación una y otra vez durante los días siguientes. No encontró absolutamente nada anormal. En el video, ambos movimientos ocurrían exactamente al mismo tiempo. Aquello terminó convirtiéndose en el aspecto más inquietante de toda la experiencia. Él recordaba perfectamente haber visto el retraso. La cámara afirmaba que nunca existió. Con el paso del tiempo, publicó discretamente su historia en un foro dedicado a experiencias extrañas ocurridas durante viajes. Pensó que nadie prestaría atención. Sin embargo, comenzaron a aparecer respuestas de personas que describían incidentes sorprendentemente similares. Un conductor aseguraba haber visto, reflejada en el espejo de una habitación distinta, a una mujer cruzando lentamente detrás de él. Un estudiante contaba que el reflejo mostraba la televisión encendida cuando permanecía apagada. Una enfermera relataba que el reloj reflejado marcaba siempre 5 minutos más que el reloj verdadero. Cada testimonio era diferente, pero todos compartían un elemento idéntico. El espejo nunca mostraba algo imposible de inmediato. Primero, introducía una diferencia casi insignificante. Un objeto ligeramente desplazado, una puerta apenas abierta, una sombra que parecía llegar un segundo antes. Solo después aparecían detalles mucho más difíciles de ignorar. Aquellas publicaciones permanecieron durante años perdidas entre miles de historias similares, hasta que un usuario decidió reunirlas en un solo documento. Comparó fechas, ciudades y descripciones. Descubrió un patrón inesperado. En casi todos los relatos, las personas afirmaban haber permanecido varios minutos observando fijamente el espejo antes de notar la primera anomalía, como si el fenómeno necesitara tiempo, o quizá atención. El documento nunca pretendió demostrar nada. Terminaba con una conclusión mucho más inquietante. Si alguien dejaba de buscar diferencias, jamás encontraba ninguna. Pero quien insistía en comprobar que todo seguía siendo normal, terminaba descubriendo pequeños cambios imposibles de olvidar. Aquella recopilación
desapareció poco tiempo después del sitio donde había sido publicada. Nadie explicó el motivo. Algunos aseguraban que el autor decidió eliminarla. Otros decían que el servidor cerró definitivamente. Sin embargo, todavía hoy es posible encontrar capturas incompletas compartidas por distintos usuarios. En una de ellas aparece una frase escrita al final. No pertenece al autor original, nadie sabe quién la añadió. Dice únicamente: no permanezcas demasiado tiempo esperando que el reflejo falle. Existe la posibilidad de que seas tú quien termine moviéndose primero. Esa frase comenzó a circular separada del resto del documento. Aparecía en grupos de internet dedicados a leyendas urbanas. Era compartida sin contexto. Algunos la utilizaban como simple historia para asustar amigos. Otros aseguraban conocer a alguien que había vivido algo parecido. La mayoría simplemente sonreía y seguía con su día, hasta que una nueva leyenda comenzó a extenderse entre estudiantes universitarios. Todo empezó con un viejo espejo colocado en un salón abandonado, donde, según quienes entraban al anochecer, el reflejo nunca coincidía exactamente con la realidad. Algunas historias quedan enterradas durante años hasta que alguien vuelve a mirar el mismo lugar con demasiada atención. Suscríbete y continúa este recorrido, porque el próximo relato podría convertir un objeto cotidiano en algo imposible de volver a ignorar. El edificio de la antigua facultad permanecía casi vacío después de las 7 de la tarde. Solo algunos estudiantes de arquitectura seguían utilizando los talleres para terminar maquetas antes de las entregas finales. El resto de los pasillos quedaba sumido en un silencio extraño que únicamente era interrumpido por el zumbido de los tubos fluorescentes y el eco lejano de alguna puerta cerrándose varios pisos más abajo. En uno de los extremos del tercer nivel existía un salón clausurado desde hacía años. Nadie parecía recordar exactamente cuándo había dejado de utilizarse. Las ventanas permanecían cubiertas con papel envejecido y una cadena oxidada mantenía la puerta asegurada desde el exterior. Aún así, de vez en cuando aparecían fotografías tomadas desde la rendija inferior, donde podía distinguirse un viejo espejo de cuerpo completo apoyado contra la pared del fondo. Los alumnos de generaciones anteriores aseguraban que pertenecía a la antigua sala donde se impartían clases de dibujo artístico. Según el rumor, había permanecido allí porque resultó demasiado pesado para trasladarlo durante la remodelación del edificio. Otros afirmaban que simplemente nadie quiso llevárselo después de que comenzaran a circular historias cada vez más inquietantes relacionadas con aquel salón. Como ocurre con la mayoría de las leyendas universitarias, nadie sabía quién había sido el primero en contarlas. Un viernes por la noche, 4 estudiantes decidieron entrar únicamente para grabar un video destinado a las redes sociales. Pensaban desmontar definitivamente el rumor, mostrando que el salón no escondía absolutamente nada fuera de lo común. Consiguieron una copia antigua de la llave gracias a un empleado de mantenimiento que insistió varias veces en que no permanecieran demasiado tiempo dentro. No explicó el motivo, solo comentó que cuando terminaran, cerraran nuevamente la puerta sin mover el espejo de su sitio. Entraron poco antes de las 9. El salón conservaba el aspecto de un lugar olvidado durante mucho tiempo. Mesas cubiertas por polvo, caballetes de madera inclinados contra las paredes y cortinas tan deterioradas que apenas dejaban pasar pequeñas líneas de luz provenientes del alumbrado exterior. El espejo permanecía exactamente donde aparecía en las fotografías. Era alto, ancho y estaba rodeado por un marco oscuro sin ningún adorno. No parecía antiguo, tampoco especialmente llamativo. Si hubiera estado colocado dentro de cualquier tienda de muebles, probablemente nadie habría reparado en él.
Mientras preparaban las cámaras, comenzaron las bromas habituales. Uno de ellos caminó frente al espejo, exagerando movimientos para provocar risas. Otro enfocó el cristal con una linterna mientras repetía que no existía nada sobrenatural en aquel lugar. Todo transcurría exactamente como esperaban, hasta que revisaron la primera grabación. El video mostraba perfectamente a los 4 estudiantes moviéndose frente al espejo. Solo había un detalle. Durante unos segundos, el reflejo de uno de ellos permanecía inmóvil mientras el verdadero muchacho seguía caminando. Pensaron inmediatamente en un fallo del teléfono. Repitieron la prueba utilizando otro dispositivo. Esta vez no ocurrió nada extraño. Volvieron a intentarlo una tercera ocasión. Todo parecía completamente normal. Las bromas continuaron. La tensión desapareció poco a poco. Entonces una de las estudiantes pidió permanecer en silencio durante unos segundos para grabar únicamente el sonido del salón vacío. Todos aceptaron. Apagaron las linternas y dejaron que únicamente la tenue iluminación del pasillo entrara por la puerta entreabierta. Nadie habló durante casi medio minuto. Fue suficiente para que todos escucharan algo. No provenía del pasillo, tampoco del techo. Parecía un roce suave, semejante al sonido de unos zapatos avanzando lentamente sobre un piso de madera. Sin embargo, el suelo estaba cubierto por losetas de concreto. El ruido se detuvo exactamente cuando uno de ellos volvió a encender la linterna. No encontraron absolutamente nada. Decidieron terminar la grabación. Mientras recogían los equipos, la estudiante que había permanecido más cerca del espejo comentó algo que hizo desaparecer el ambiente relajado por completo. Preguntó por qué el reflejo mostraba la puerta cerrada. Los demás dirigieron inmediatamente la mirada hacia el cristal. Tenía razón. En el espejo la cadena seguía colocada por fuera. La puerta aparecía completamente cerrada. En la realidad permanecía abierta de par en par. Ninguno habló durante varios segundos. Uno de los muchachos se acercó lentamente hasta la entrada, miró el reflejo, después observó la puerta verdadera, volvió al espejo. La diferencia seguía allí. Con un movimiento rápido cerró la puerta real. En el espejo no ocurrió absolutamente nada. Continuaba exactamente igual, como si hubiera permanecido inmóvil desde antes de que ellos entraran. La parte más extraña todavía no había ocurrido. Cuando volvió a abrir la puerta verdadera, el reflejo permaneció cerrado durante 2 o 3 segundos más. Después comenzó a abrirse lentamente, no al mismo tiempo. Después, los 4 abandonaron el salón sin decir una sola palabra. Cerraron la cadena desde el exterior y regresaron al edificio principal, convencidos de que revisarían las grabaciones para encontrar alguna explicación. Aquella misma noche copiaron todos los archivos a una computadora. Las imágenes parecían normales. No existía ninguna diferencia entre el espejo y la realidad, ni una sola. El audio, sin embargo, conservaba aquel extraño roce escuchado dentro del salón. Lo reprodujeron varias veces aumentando el volumen. Entre el ruido aparecía algo más. No era una voz claramente identificable, parecía una respiración lenta, muy cercana al micrófono, lo suficientemente cercana como para que cualquiera pensara que pertenecía a uno de ellos. Solo existía un inconveniente. En ese momento, los 4 permanecían completamente inmóviles al otro extremo del salón. Durante los días siguientes, evitaron hablar del asunto. No querían convertirse en motivo de burlas, pero comenzaron a suceder pequeñas coincidencias. Uno de ellos juraba que el espejo del elevador reflejaba personas que desaparecían al girar la cabeza. Otra aseguraba que, al maquillarse antes de salir de casa, había visto durante un instante la ventana cerrada cuando permanecía abierta.
El tercero dejó de utilizar la cámara con la que habían grabado aquella noche porque, según decía, el enfoque tardaba siempre un segundo más al apuntar hacia cualquier superficie reflectante. El cuarto estudiante jamás volvió a mencionar el incidente. Simplemente dejó de asistir a clases durante varias semanas. Cuando finalmente regresó, parecía mucho más delgado. Un compañero le preguntó casualmente si estaba enfermo. Respondió únicamente que ya no soportaba permanecer frente a los espejos durante demasiado tiempo. Nadie insistió. Meses después, uno de los profesores más antiguos escuchó parte de la historia y decidió contar algo que nunca había comentado con sus alumnos. Explicó que aquel salón había permanecido abierto hasta finales de los años 90. Durante una remodelación encontraron decenas de dibujos realizados por antiguos estudiantes. Todos representaban el mismo espejo. Lo inquietante era que ninguno mostraba exactamente la misma habitación. En algunos aparecía una ventana adicional. En otros existía otra puerta. Varios incluían una larga escalera que jamás había formado parte del edificio. Los dibujos fueron archivados y olvidados. Nadie volvió a hablar del tema, hasta que comenzaron las historias modernas. Hoy la puerta continúa cerrada. Algunos estudiantes afirman que el espejo ya no está allí. Otros aseguran que sigue exactamente en el mismo lugar. Lo único en lo que coinciden quienes dicen haber logrado entrar es en un detalle que nunca consiguen explicar. Todos recuerdan haber salido del salón, pero ninguno puede describir con absoluta certeza el momento exacto en que dejó de ver su propio reflejo. Todavía quedan relatos mucho más inquietantes esperando detrás de objetos que parecen completamente normales. Suscríbete y continúa este recorrido, porque la siguiente leyenda comienza con un espejo encontrado en un mercado de antigüedades y termina con una imagen que nadie consiguió volver a mirar 2 veces. El mercado de antigüedades abría únicamente los domingos por la mañana. Bajo los techos de lámina se acumulaban relojes detenidos, radios que ya no funcionaban, fotografías sin nombre y muebles que parecían haber pasado décadas olvidados en casas donde nadie volvió a vivir. Ricardo acostumbraba a recorrer aquellos pasillos buscando objetos para restaurar y vender. No era coleccionista, mucho menos alguien interesado en historias de fantasmas. Siempre elegía las piezas por su estado de conservación y el valor que podían alcanzar después de una buena reparación. Aquella mañana encontró un espejo apoyado entre 2 viejos armarios de madera. Era más pequeño que los anteriores, con un marco oscuro cubierto por delicados grabados de ramas y hojas. El cristal apenas presentaba unas cuantas manchas provocadas por el tiempo. Parecía una oportunidad excelente. Preguntó cuánto costaba. La mujer que atendía el puesto respondió una cifra sorprendentemente baja. Ni siquiera intentó negociar. Solo hizo una recomendación antes de envolverlo. Le pidió que, si alguna vez decidía venderlo nuevamente, evitara conservar fotografías donde apareciera reflejado. Ricardo soltó una breve risa, pensando que se trataba de una estrategia para hacer más interesante la compra. La mujer no volvió a sonreír. Simplemente esperó hasta que él terminó de cargar el espejo en la camioneta. Durante las primeras semanas permaneció apoyado contra la pared del taller mientras Ricardo restauraba el marco. En varias ocasiones tomó fotografías para registrar el avance del trabajo. No prestó demasiada atención al cristal. Generalmente lo cubría con una tela para evitar rayones mientras lijaba la madera. Todo habría terminado como cualquier otro proyecto si una tarde no hubiera decidido revisar las imágenes antes de publicarlas. Notó algo extraño. En una fotografía tomada el primer día, aparecía claramente una silla detrás del espejo. La silla nunca había estado allí.
Pensó que pertenecía al taller vecino. Sin embargo, al ampliar la imagen, descubrió que el reflejo mostraba una habitación completamente distinta. No era su taller. Había un piso de madera antigua, una ventana estrecha y una lámpara colgando del techo. Revisó el resto de las fotografías. En ninguna volvió a aparecer aquel lugar. Solo en la primera. Supuso que el espejo todavía reflejaba el puesto del mercado donde había sido comprado. La explicación parecía lógica, hasta que recordó un detalle. En el mercado nunca existió una habitación cerrada. Todos los puestos estaban instalados al aire libre. Guardó silencio y continuó trabajando. Días después, publicó el espejo en Internet. Recibió varios mensajes de personas interesadas. Uno de ellos llamó especialmente su atención. El remitente preguntaba únicamente si el cristal seguía mostrando la habitación. Ricardo respondió que no entendía la pregunta. Nunca obtuvo contestación. Pensó que se trataba de una broma. El asunto quedó olvidado. Una noche decidió limpiar cuidadosamente la superficie antes de entregarlo a un comprador. Mientras pasaba un paño sobre el cristal, creyó distinguir movimiento al fondo del reflejo. No era una figura. Parecía una puerta abriéndose lentamente. Giró la cabeza. La puerta del taller permanecía cerrada. Volvió al espejo. La abertura había desaparecido. Continuó limpiando. Minutos después, ocurrió otra diferencia. El reloj reflejado marcaba las 8:20. El reloj verdadero señalaba las 8:16. Miró ambos varias veces. La diferencia permanecía. Tomó el reloj de la pared. El reflejo hizo exactamente lo mismo. Solo entonces ambos volvieron a coincidir. Ese detalle parecía insignificante. Hasta la mañana siguiente. Al revisar las cámaras de seguridad del taller, descubrió que durante 4 minutos completos había permanecido completamente inmóvil frente al espejo. Él recordaba haber caminado constantemente de un lado a otro. La grabación mostraba algo muy distinto. No aparecía limpiándolo. No levantaba el reloj, ni siquiera cambiaba de posición. Simplemente permanecía observando el cristal sin moverse. Apagó el video convencido de que existía algún error en el sistema de grabación. Repitió la reproducción. El resultado fue exactamente el mismo. Decidió cancelar la venta. Cubrió el espejo con una manta gruesa y lo dejó almacenado en una pequeña bodega situada al fondo del taller. Durante varios días no volvió a pensar en él, hasta que comenzaron los sonidos. No eran golpes, tampoco pasos. Parecía el leve roce de una tela deslizándose lentamente sobre el piso. Siempre ocurría después del anochecer. Siempre provenía de la bodega. En una ocasión creyó que algún gato había logrado entrar. Revisó cuidadosamente cada rincón. No encontró absolutamente nada. El espejo seguía cubierto, o eso parecía, porque al acercarse descubrió que la manta había descendido unos centímetros. No estaba completamente descubierta, solo lo suficiente para dejar visible una estrecha franja del cristal. Ricardo estaba seguro de haber cubierto el espejo por completo. Volvió a acomodar la tela. Antes de salir, apagó la luz. Cuando cerró la puerta, sintió la necesidad de mirar una vez más hacia el interior. La franja descubierta seguía siendo visible, como si la manta nunca hubiera sido movida. No regresó. Esperó hasta el amanecer. Con la luz del día, reunió el valor suficiente para entrar nuevamente. La manta cubría perfectamente todo el espejo, exactamente como él recordaba haberla dejado la noche anterior. Durante las semanas siguientes ocurrieron incidentes pequeños, difíciles de demostrar. Las herramientas aparecían en lugares distintos. Una ventana amanecía abierta. El radio cambiaba solo de estación. Siempre existía una explicación posible. El viento, un descuido, el cansancio. Nada parecía realmente imposible. Hasta que un antiguo cliente visitó el taller.
Mientras conversaban, el hombre señaló la bodega y preguntó por qué había alguien observándolos desde la puerta. Ricardo sintió un escalofrío inmediato. Miró hacia la entrada. No había nadie. El cliente insistió. Describió incluso a una mujer inmóvil detrás de la cortina que cubría el acceso. Ambos caminaron hasta allí. La bodega permanecía completamente vacía. El espejo seguía oculto bajo la manta. El visitante nunca volvió a mencionar el tema. Se marchó convencido de haber confundido una sombra. Aquella misma tarde, Ricardo tomó la decisión de sacar el espejo del taller. No quiso venderlo, tampoco destruirlo. Simplemente lo dejó antes del amanecer, junto a otros muebles abandonados, en un terreno donde varias personas acostumbraban dejar objetos viejos para que cualquiera pudiera llevárselos. Pensó que nunca volvería a verlo. 3 meses después, regresó al mercado de antigüedades buscando otra pieza para restaurar. Mientras recorría los pasillos, se detuvo de golpe. Apoyado exactamente entre 2 armarios de madera, se encontraba el mismo espejo, el mismo marco, las mismas manchas oscuras. Incluso conservaba una pequeña marca que él mismo había reparado durante la restauración. La mujer del puesto también era la misma. Lo reconoció inmediatamente. No pareció sorprendida. Solo dijo una frase antes de continuar acomodando otros objetos. Algunas cosas siempre encuentran la manera de volver. Ricardo abandonó el mercado sin acercarse otra vez. Nunca supo si realmente era el mismo espejo. Tampoco quiso comprobarlo. Sin embargo, quienes aseguran haber escuchado esta leyenda afirman que, de vez en cuando, ese espejo vuelve a aparecer en mercados distintos, ciudades diferentes e incluso países lejanos. Siempre parece recién encontrado, siempre tiene un precio demasiado bajo y siempre existe alguien dispuesto a llevárselo a casa. Todavía quedan las historias más difíciles de explicar. Suscríbete y continúa este recorrido porque el siguiente relato comienza con un reflejo aparentemente normal y termina con una fotografía que nadie consiguió volver a tomar sin que apareciera algo de más. La cámara del teléfono enfocaba perfectamente el espejo apoyado sobre la cómoda. Sofía solo quería tomar una fotografía para enviarle a su hermana el avance de la remodelación de su nuevo departamento. Había pasado toda la tarde acomodando muebles, colgando cuadros y desempacando cajas. El lugar todavía lucía desordenado, pero el dormitorio comenzaba a sentirse como un verdadero hogar. Revisó la imagen antes de enviarla y estuvo a punto de descartarla por un detalle insignificante. El reflejo parecía ligeramente desenfocado. Pensó que había movido la mano al momento de disparar la cámara. Tomó una segunda fotografía. Esta vez el enfoque era perfecto. Sin embargo, al comparar ambas imágenes, descubrió algo que no recordaba haber visto dentro de la habitación. En la primera fotografía aparecía una silla de madera junto a la ventana. No pertenecía al departamento. La habitación estaba completamente vacía en ese rincón. Volvió a mirar alrededor, convencida de que simplemente había olvidado mover algún mueble durante la limpieza. No encontró ninguna silla. Amplió la fotografía varias veces. La imagen perdía calidad conforme aumentaba el zoom, pero el objeto seguía allí. Incluso podía distinguirse el respaldo curvo y una sombra proyectada sobre el piso. Tomó una tercera fotografía. La silla había desaparecido. Mostró las 3 imágenes a su hermana esa misma noche. La respuesta fue inmediata. Seguramente el teléfono había combinado 2 fotografías durante el procesamiento automático, algún error del software. Sofía aceptó la explicación sin discutir. Después de todo, los teléfonos modernos cometían errores extraños con cierta frecuencia. Durante las semanas siguientes, continuó utilizando el mismo espejo para fotografiar distintos rincones del dormitorio mientras avanzaba la decoración.
En algunas imágenes aparecían pequeñas diferencias imposibles de notar a simple vista: una cortina ligeramente abierta, una lámpara encendida cuando permanecía apagada, un libro colocado sobre la cama que jamás había sacado de las cajas. Eran cambios mínimos, tan discretos que solo los descubría al revisar varias fotografías consecutivas. Decidió crear una carpeta donde guardó únicamente aquellas imágenes extrañas. No tenía intención de convencer a nadie, solo quería comprobar si realmente existía algún patrón. Con el tiempo, comenzó a encontrar coincidencias. Las diferencias nunca aparecían fuera del reflejo. Jamás afectaban la habitación verdadera. Siempre surgían únicamente dentro del espejo. Ese detalle parecía insignificante hasta la noche en que fotografió el dormitorio completamente oscuro antes de dormir. La única fuente de luz provenía del reloj digital sobre el buró. Cuando revisó la imagen al día siguiente, sintió un escalofrío. El reflejo mostraba la habitación iluminada por una tenue luz amarilla que no existía en ningún lugar del departamento. Además, la puerta aparecía entreabierta. Sofía vivía sola. Siempre cerraba la puerta antes de acostarse. Buscó desesperadamente algún indicio de edición accidental. No encontró ninguno. Pensó incluso en cambiar el espejo de habitación. Lo retiró del dormitorio y lo colocó en el estudio. Las anomalías dejaron de aparecer durante varios días. Llegó a creer que todo había terminado. Entonces ocurrió algo mucho más difícil de explicar. Una tarde decidió tomar una fotografía del estudio para vender un escritorio usado por internet. El espejo aparecía apenas en una esquina de la imagen. Al ampliar la fotografía, descubrió que el reflejo ya no mostraba el estudio. Mostraba nuevamente el dormitorio, como si nunca hubiera sido movido. Observó cuidadosamente cada detalle. La cama aparecía perfectamente tendida. La ventana estaba abierta, y junto a ella volvía a encontrarse la misma silla de madera, solo que ahora parecía orientada hacia el espejo, no hacia la ventana. La parte más inquietante todavía no había ocurrido. Movida por la curiosidad, colocó el teléfono sobre un trípode y programó una fotografía cada 30 segundos durante toda la noche. A la mañana siguiente encontró cientos de imágenes prácticamente idénticas. Las revisó una por una. Nada. 50, 100, 200. Seguían siendo iguales. Cuando estaba a punto de borrar toda la secuencia, llegó a la fotografía tomada exactamente a las 3:33 de la madrugada. La silla ya no estaba junto a la ventana. Había avanzado unos metros. Ahora permanecía en el centro de la habitación reflejada. 30 segundos después aparecía todavía más cerca. En la siguiente imagen ocupaba casi todo el primer plano. Después desaparecía por completo. El resto de las fotografías volvía a mostrar un reflejo completamente normal. Nunca encontró una explicación. Lo más desconcertante era que ninguna imagen mostraba a la silla desplazándose. Simplemente aparecía en posiciones distintas entre una fotografía y la siguiente, como si hubiera avanzado mientras la cámara dejaba de mirar. Sofía eliminó todas las imágenes excepto aquellas 4. Pensó que olvidaría el asunto con el paso del tiempo. No fue así. Cada vez que necesitaba utilizar la cámara, sentía la necesidad de revisar cuidadosamente cualquier superficie reflectante. Evitaba los escaparates, las ventanas durante la noche, los espejos de los elevadores, incluso el retrovisor del automóvil. Con el tiempo dejó de tomar fotografías donde aparecieran reflejos. Meses después, cambió de teléfono. La carpeta con aquellas imágenes permaneció almacenada en una copia de seguridad que nunca volvió a abrir, hasta que una actualización automática restauró accidentalmente las fotografías antiguas. Al revisar la carpeta descubrió algo imposible. Seguían siendo 4 imágenes,
pero ya no mostraban la misma secuencia. La primera continuaba enseñando la silla junto a la ventana. La segunda la situaba en el centro de la habitación. La tercera la mostraba frente al espejo. Y en la cuarta, la silla había desaparecido. En su lugar podía distinguirse una figura de pie, donde antes no había absolutamente nada. La resolución era demasiado baja para identificar un rostro. Solo se apreciaba una silueta inmóvil, observando directamente hacia la cámara. Sofía cerró inmediatamente la aplicación. Cuando reunió valor para volver a abrir la carpeta, las fotografías habían regresado a su estado original. La figura ya no existía. Jamás logró demostrar que realmente la había visto. Años después, esa historia comenzó a circular entre aficionados a las leyendas urbanas relacionadas con espejos y fotografías. Algunos afirmaban que las imágenes digitales también podían cambiar con el tiempo. Otros aseguraban que únicamente se trataba de un falso recuerdo provocado por el miedo. Nadie consiguió comprobar ninguna de las dos posibilidades. Lo curioso es que relatos como ese siguen apareciendo en ciudades distintas, contados por personas que nunca se conocieron entre sí. Cambian los nombres, cambian las casas, cambian los espejos y cambian las fotografías. Pero el detalle final permanece casi idéntico en todas las versiones. Siempre existe un momento en el que el reflejo deja de copiar la realidad y comienza a mostrar algo que nadie recuerda haber visto con sus propios ojos. Tal vez, por eso, muchas personas todavía evitan mirar fijamente un espejo durante demasiado tiempo cuando la casa queda en silencio. No porque esperen encontrar una aparición, sino porque las leyendas más persistentes nunca hablan de monstruos, ni de maldiciones, ni de fantasmas que aparecen de repente. Hablan de pequeñas diferencias, un objeto fuera de lugar, una puerta apenas abierta, una sombra que llega un segundo antes, un reflejo que tarda un instante más en imitar el último movimiento. Y quizá esa sea la razón por la que estas historias sobreviven generación tras generación. Porque cualquiera puede convencerse de haber visto una sombra donde no la había. Porque todos podemos atribuir un reflejo extraño al cansancio. Porque siempre existe una explicación posible, hasta el día en que deja de existir. Esa noche, antes de apagar la luz, el espejo seguirá ocupando el mismo lugar de siempre. La habitación también. Solo quedará la duda de si ambos continuarán reflejando exactamente lo mismo cuando nadie los esté mirando. Algunas leyendas terminan cuando dejan de contarse. Otras continúan esperando frente al cristal como si nunca hubieran desaparecido. Si quieres seguir descubriendo los relatos que todavía circulan en voz baja y que nadie consigue explicar del todo, permanece con nosotros antes de que aparezca el siguiente.